Durante 37 años me aferré a un escepticismo confortable como si fuera un clavo ardiendo. Las historias de mi abuela sobre criaturas de los pantanos, seres de dos patas que no eran humanos, sombras que se movían contra el viento, no eran más que los desvaríos de la vejez. Cada vídeo granulado de un supuesto críptido, cada relato sin aliento de un avistamiento de Sasquatch, los descarté todos. Gente que buscaba atención, farsantes, personas que habían visto un oso con mala luz. Pero hace 5 semanas, mis propias cámaras de seguridad captaron algo que hizo añicos mi mundo. El silencio se ha vuelto insoportable. Necesito contárselo a alguien, aunque solo sea a desconocidos en Internet, que probablemente pensarán que he perdido la cabeza. Quizá la he perdido. Pero si no es así, la gente tiene que saber lo que de verdad hay ahí fuera, en los lugares salvajes, observándonos desde las sombras, aprendiendo nuestras costumbres y, a veces, decidiendo acercarse un poco más. Mi nombre no importa. Lo que importa es dónde vivo. Mi pequeña casa en la zona rural de Vermont se asienta en casi 3 acres de terreno, a unos 25 kilómetros de un pueblo que es poco más que una mancha en el mapa. La parte delantera es la típica granja de Nueva Inglaterra. Un césped modesto, un camino de entrada de grava, un granero desgastado que uso como trastero. La mitad trasera es diferente. Desciende hacia un denso bosque que conecta con miles de acres de naturaleza protegida, con las Green Mountains alzándose en la distancia como una muralla formidable e impenetrable. Compré este lugar hace 8 años, huyendo del ruido y la presión de Boston cuando mi negocio de consultoría de software me permitió trabajar desde cualquier lugar con una conexión a Internet decente. El aislamiento era precisamente el objetivo. Mi vecino más cercano está a casi 1 kilómetro. La gente se muda aquí porque no quiere estar cerca de otra gente. Aquello me venía de perlas. Hasta que dejó de hacerlo. Los sucesos extraños comenzaron a finales de agosto. Al principio eran cosas pequeñas, tan insignificantes que apenas me di cuenta. Encontraba herramientas en mi huerto, movidas de donde las había dejado, desplazadas solo un par de metros, como si alguien las hubiera examinado y vuelto a dejar sin cuidado. Se lo achaqué a que soy muy despistado, pero el patrón se hizo más difícil de ignorar. Un rastrillo que estaba seguro de haber dejado apoyado en el granero aparecía tirado en la hierba a 6 metros de distancia. Unos guantes de jardinería desaparecían de mi mesa de trabajo y reaparecían días después sobre mi pila de leña. Una mañana, encontré 3 herramientas de mano colocadas en una fila perfecta y paralela cerca del linde del bosque, espaciadas con una precisión geométrica. Eso no lo había hecho yo. La basura se convirtió en otro misterio. Guardo los cubos en un pequeño recinto de madera con un portón con pestillo, un sistema que durante años había funcionado a la perfección contra los mapaches y los osos. De repente, empecé a encontrarme el recinto abierto y los cubos revueltos. Las tapas estaban quitadas y puestas a un lado, el contenido examinado y esparcido, pero no se comían nada. Era como si algo estuviera buscando un objeto concreto y se fuera decepcionado. Le añadí un candado de combinación a la puerta. 2 días después, me encontré el portón abierto de par en par, con el candado colgando abierto, ni cortado ni forzado, simplemente abierto. Ahí fue cuando empecé a inquietarme de verdad. Las huellas aparecieron por la misma época, después de que una fuerte lluvia ablandara el terreno. Las marcas en el barro cerca de mi puerta trasera eran demasiado grandes para ser humanas y demasiado humanas para ser de cualquier animal que yo conociera. Cada pisada medía al menos 45 centímetros de largo y 18 de ancho, con marcas claras de los dedos y un talón ancho.
Parecían huellas humanas a gran escala, pero con proporciones sutilmente incorrectas, los dedos demasiado largos, los arcos demasiado planos. Las fotografié y las medí, diciéndome a mí mismo que tenía que haber una explicación razonable. Un operario con botas especiales, la lluvia distorsionando una huella normal. Cualquier cosa era mejor que la alternativa, que algo con pies de ese tamaño había estado paseando alrededor de mi casa en mitad de la noche. Los ruidos empezaron a principios de septiembre. Tumbado en la cama sobre la medianoche, oía pisadas pesadas y deliberadas en mi porche trasero. No el correteo de animales pequeños, sino el paso lento y pesado de una persona grande. Los pasos se detenían, luego continuaban, rodeando la casa. El patrón se repetía durante 15 minutos mientras yo yacía paralizado en la cama. Cuando por fin reuní el valor para comprobarlo, no había nada. Me convencí de que era un sueño, pero los ruidos volvieron cada noche. Una patrulla alrededor del perímetro de mi hogar. Una semana después, empezaron los arañazos. Sonidos metódicos, deliberados, como si unas uñas o garras se deslizaran lentamente por el cristal de mis ventanas, pasando de un panel a otro. Yo seguía el sonido desde dentro, pero cada vez que miraba solo había oscuridad. Empecé a dormir con un bate de béisbol al lado de la cama y un cuchillo de caza en la mesilla de noche, pequeños consuelos contra un pavor creciente e informe. La gota que colmó el vaso llegó a mediados de octubre. Me desperté sobre las 5 de la mañana por una corriente de aire frío. La puerta trasera estaba entreabierta y en el suelo de mi cocina, desde la puerta hasta la nevera y de vuelta, había huellas de barro. Esas mismas pisadas enormes y humanoides, ahora dentro de mi casa. Algo había entrado en mi casa mientras yo dormía. El cerrojo de seguridad de alta resistencia que yo mismo había instalado no estaba forzado ni roto. Simplemente lo habían abierto. Ese día conduje 40 minutos hasta la ferretería decente más cercana y compré un sistema de cámaras de seguridad de $1000, 4 cámaras inalámbricas con visión nocturna y detección de movimiento. Me dije a mí mismo que era una precaución razonable contra una oleada de robos en la zona. En el fondo, sabía que estaba buscando otra cosa. Quería una prueba de que no me estaba volviendo loco. Monté una cámara sobre la puerta principal, una sobre el porche trasero, una tercera cubriendo el recinto de la basura y la cuarta dentro, apuntando por la ventana de la cocina hacia el linde del bosque. Durante varios días no pasó nada. Las alertas de movimiento ocasionales eran solo un ciervo o un mapache. Empecé a tener la esperanza de que las propias cámaras fueran un elemento disuasorio. Debería haberlo sabido. Hace 3 semanas, a las 2:23 de la madrugada, mi móvil vibró. La grabación de la cámara de la puerta trasera mostraba mi porche en el inquietante verde de la visión nocturna. Una forma oscura entró en el encuadre, cruzando el porche en 3 o 4 largas zancadas antes de desaparecer. Todo el suceso duró quizá 5 segundos. La forma era borrosa, pero era grande y caminaba erguida sobre 2 patas. La barandilla de mi porche mide 86 centímetros de alto. Los hombros de esa cosa se veían claramente por encima, incluso ligeramente agachada. Era increíblemente alta. Su forma de andar era demasiado larga, demasiado fluida, no del todo humana. Al amanecer, encontré huellas frescas en el barro de la terraza, más claras que ninguna de las que había visto antes. La más grande medía 48 centímetros del talón a la punta. Mi pie mide 21,5. Pasé el día intentando racionalizarlo. Un bromista con un disfraz, un ángulo de cámara distorsionado. Pero las explicaciones sonaban huecas. Durante la semana siguiente, las alertas de movimiento se convirtieron en algo nocturno, siempre entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Una gran forma oscura,
siempre moviéndose demasiado rápido para captarla con claridad. Las huellas empezaron a aparecer por todas partes, en los parterres, cerca de mi huerto, incluso en el capó de mi coche, como si algo se hubiera subido para tener una mejor vista. La comida empezó a desaparecer de mi cocina. Un paquete entero de jamón York, una barra de pan entera, una bolsa de manzanas de la encimera. Siempre cosas que se podían comer sin preparación. Las cenas congeladas y las latas de conserva permanecían intactas. Instalé un cerrojo de pestillo en la puerta de mi cocina, sintiéndome ridículo mientras lo hacía. A la mañana siguiente me desperté y encontré el pestillo abierto y más comida desaparecida. No forzado, simplemente accionado. Esto no era un animal actuando por instinto. Era algo que podía observar una cerradura, entender su funcionamiento y desactivarla con inteligencia. Decidí quedarme despierto y vigilar. Me instalé en mi salón, con vistas al pasillo y mi portátil monitorizando las cámaras. Sobre la 1:30 de la madrugada, oí un suave y rítmico chasquido en la cocina, como uñas tamborileando sobre una superficie dura. Luego, los inconfundibles sonidos de las puertas de los armarios al abrirse y la succión de la puerta de la nevera. Había algo en mi cocina. Agarré el bate de béisbol. Todos mis instintos me gritaban que me escondiera, pero estaba harto de tener miedo en mi propia casa. Me deslicé por el pasillo. El aire se volvió denso, con un olor que nunca antes había encontrado. Almizclado y salvaje, como el de un animal, pero mezclado con el aroma de vegetación en descomposición y tierra húmeda. Al asomarme a la cocina, se me olvidó cómo respirar. Era enorme, de al menos 2,30 metros de altura, su cuerpo cubierto de un espeso pelo castaño oscuro. Sus hombros eran macizos, su cabeza se asentaba casi sin cuello, sus brazos eran largos, colgando más allá de sus rodillas. Observé, paralizado, cómo revisaba metódicamente mi nevera, sacando un artículo, oliéndolo y luego comiéndoselo o dejándolo a un lado. Sus movimientos eran deliberados, sus manos enormes pero sorprendentemente delicadas. Su cabeza era la parte más perturbadora. Un pesado arco superciliar sobresalía sobre unos ojos hundidos e inteligentes. Su cara era oscura y coriácea, su nariz chata y ancha. No era una bestia primitiva. Estaba pensando, evaluando. Entonces se detuvo y se quedó completamente quieto. Su cabeza se giró lentamente en mi dirección. Me había sentido. Se enderezó hasta su altura completa, su cabeza casi tocando mi techo de 2,5 metros. Se giró y por primera vez vi sus ojos con claridad. Reflejaban la luz de la nevera, pero la inteligencia tras ellos era inconfundible. Sabía que yo estaba allí. Nos quedamos mirando. Inclinó la cabeza. Su expresión era de curiosidad, no de agresividad. Entonces, unas profundas vocalizaciones resonaron desde el bosque, como si se estuvieran pasando señales. La criatura en mi cocina se apartó de mí y empezó a hacer algo que me heló la sangre. Empezó a limpiar. Pasó su enorme mano por la encimera, cerró las puertas de los armarios e incluso metió los envases de comida vacíos en mi cubo de basura. Estaba minimizando deliberadamente las pruebas de su presencia. Se movió hacia la puerta trasera, examinó el cerrojo por un momento y luego lo abrió con cuidado. Se detuvo en el umbral y me miró de nuevo. Nuestras miradas se encontraron por última vez. No vi una amenaza, sino un reconocimiento, una constatación. Luego salió y cerró la puerta con suavidad. Corrí a la ventana y la vi cruzar el jardín con zancadas largas y fluidas, desapareciendo en el bosque sin hacer ruido. Las vocalizaciones continuaron durante varios minutos más desde múltiples direcciones. No había solo uno, había varios. Las grabaciones de seguridad lo confirmaron todo.
La cámara lo captó entrando a la 1:47 de la madrugada, accionando el cerrojo. La cámara de la cocina grabó su búsqueda metódica, la forma en que se detenía y miraba a su alrededor, su delicado manejo de los objetos. La grabación también mostró algo que no había visto. Durante 15 minutos después de que se fuera, formas indistintas se movieron en el linde del bosque, vigilando mi casa. Los días siguientes fueron un torbellino de agotamiento y miedo. Pensé en ir a la policía, pero ¿cómo podía explicar que Pie Grande estaba asaltando mi nevera? Investigué encuentros similares y encontré cientos de historias que describían grandes humanoides cubiertos de pelo que mostraban inteligencia, a menudo cerca de casas aisladas. La mayoría de los relatos los describían como no agresivos, más curiosos que hostiles. Esto coincidía con mi experiencia, pero no me hacía sentir seguro. 5 días después, volvieron. Las alertas comenzaron sobre las 11:30 de la noche. Las transmisiones en directo mostraban 3 figuras distintas moviéndose por mi propiedad. No se escondían. Una examinó la puerta trasera y las nuevas luces con sensor de movimiento que había instalado, probando el alcance del sensor. Otra rodeó la casa. Una tercera permaneció en el linde del bosque vigilando. La que estaba en mi puerta parecía frustrada por el nuevo cerrojo, probándolo repetidamente antes de pasar a una ventana, comprobando la cerradura y examinando el marco. Estaban aprendiendo, adaptándose. Después de 25 minutos, se retiraron. A la mañana siguiente, encontré un pequeño montón de 7 cantos rodados, lisos, apilados, cuidadosamente cerca de mi puerta trasera, como un pequeño túmulo. Me habían dejado un mensaje. Ya no solo buscaban comida, se estaban comunicando. Los encuentros se hicieron más frecuentes, más audaces. Pusieron a prueba mis defensas sistemáticamente, sondeando diferentes áreas, aprendiendo mis contramedidas más rápido de lo que yo podía implementarlas. Era como jugar al ajedrez contra un oponente que siempre iba varias jugadas por delante. La comida empezó a desaparecer de nuevo, a pesar de mi seguridad mejorada. Estaban entrando de alguna manera, burlando cerraduras que yo creía seguras, moviéndose por mi casa sin activar los sensores de movimiento interiores que había instalado. Lo peor no era su tamaño o su fuerza, sino su inteligencia. Dejaron otras señales: palos dispuestos en patrones geométricos, arañazos en los árboles formando símbolos reconocibles. Parecían saber cuándo estaba en casa y cuándo no. Me estaban estudiando tanto como yo a ellos. La semana pasada, todo llegó a un punto crítico. Había estado quedándome en casa de un amigo en el pueblo durante unos días para poder dormir algo. Cuando volví, la casa se sentía diferente. Pequeñas cosas estaban fuera de lugar. Mi termostato estaba a una temperatura diferente. Algo había estado pasando tiempo en mi casa mientras yo no estaba. Esa noche, esperé despierto. Sobre las 2 de la madrugada, la puerta trasera se abrió con un clic. Unas pisadas pesadas y cuidadosas se movieron por la cocina, luego por el salón y después por el pasillo hacia mi dormitorio. Una sombra enorme se detuvo frente a mi puerta entreabierta. Sabía que yo estaba dentro. Entonces emitió un sonido, una vocalización baja y retumbante con la cadencia del habla. Me estaba hablando en su propio idioma. Yací helado, en silencio. Después de varias vocalizaciones más, se alejó y se fue. Las grabaciones de seguridad eran aterradoras. No mostraban una criatura, sino 4. Mientras una estaba fuera de mi dormitorio, las otras revisaban sistemáticamente mis pertenencias. Miraron mis libros pasando las páginas, examinaron mi ordenador, revolucionaron mi armario, tocando mi ropa. Estaban fascinados por las fotografías mías y de mi familia. No era una incursión en busca de comida.
Era un reconocimiento. Estaban estudiando mi vida. Eso fue hace 8 días. No he tenido ningún encuentro desde entonces. El silencio es casi más desconcertante. He decidido vender mi casa. No puedo vivir así, preguntándome cuándo volverán. ¿Qué querían? ¿Por qué mi propiedad? ¿Qué intentaban comunicar? Probablemente nunca lo sabré. He considerado hacerlo público, compartir las grabaciones con un investigador, pero no estoy preparado para el escrutinio, la incredulidad. Quizá algún día. Por ahora, solo quiero irme de aquí. Nunca volveré a mirar un bosque oscuro de la misma manera. Nunca me convencerán de que somos los únicos seres inteligentes que caminan por este planeta sobre 2 piernas. Han estado ahí fuera quién sabe cuánto tiempo, observándonos, aprendiendo. Si vives en una zona rural, presta atención. Huellas inexplicables, basura revuelta que no es el típico daño de un animal, objetos movidos de donde los dejaste. Puede que no sean sucesos aleatorios, y si instalas cámaras de seguridad, prepárate para lo que puedas ver. Yo no creía en Pie Grande hace 5 semanas. Ahora sé lo que grabaron mis cámaras. Sé que estas criaturas están ahí fuera, observando, aprendiendo, adaptándose. La mujer a la que le compré esta casa mencionó haber visto cosas extrañas en el bosque, historias que se remontaban a generaciones. La taché de excéntrica. Ahora me pregunto si vendió este lugar por la misma razón por la que yo me voy. El escepticismo es muy cómodo hasta que lo imposible entra en tu cocina y se sirve tu fiambre. Estoy escribiendo esto a las 2 de la mañana, con todas las luces encendidas, viendo las cámaras en directo. El bosque está en silencio. Quizá se hayan ido, o quizá solo están observando desde más lejos, pacientes. Si has tenido experiencias similares, no estás loco, no estás solo. Documéntalo todo. Confía en tus ojos, confía en tus cámaras. El mundo es más extraño de lo que queremos creer. Y a veces, si observas el tiempo suficiente, la extrañeza te devuelve la mirada. Me mudo a un sitio con farolas y vecinos, pero las pesadillas me seguirán. Veo figuras enormes fuera de mis ventanas, sus ojos reflejando la luz, llenos de una inteligencia inquietante. Ese momento de reconocimiento en mi cocina, la constatación en su mirada mientras se iba, eso es lo que más me atormenta. Estas criaturas saben de nosotros. Probablemente siempre lo han sabido. Y ahora yo sé de ellas. No hay vuelta atrás a mi cómodo escepticismo. El mundo tiene criaturas que no deberían existir, pero que existen sin lugar a dudas. Viven en los lugares salvajes, estudiándonos con una inteligencia que apenas podemos comprender. Y a veces deciden acercarse. Yo me acerqué más de lo que jamás quise. Esta es mi historia, tómala como quieras. Créela o descártala. Todo lo que puedo hacer es contar la verdad tal y como la viví. Las criaturas son reales, están ahí fuera. Y si vives cerca de lugares salvajes, puede que ya sepan de ti. Ten cuidado, vigila el linde del bosque, y si empiezas a notar pequeñas cosas que no cuadran, no asumas que hay una explicación racional. A veces los monstruos son reales. Ojalá hubiera sabido eso hace 5 semanas. Esta es mi advertencia, este es mi testimonio. Las criaturas están observando, siempre han estado observando, y a veces entran en casa.